Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Bioamiga. Hoy día les voy a hablar de la microbiota intestinal y su efecto en nuestra salud intestinal y mental. Además, como siempre, les voy a mostrar una receta, en este caso cómo hacer yogur casero y por supuesto la ciencia detrás de ese proceso. Hoy día vamos a hablar de mi tema favorito, los microorganismos, porque los microorganismos son los organismos vivos más abundantes de la Tierra. De hecho, hay 1 millón de microorganismos. No tenía idea que existía ese número, pero es un 1 seguido de 30 ceros. El grupo de los microorganismos está compuesto por hongos y levaduras, bacterias y arqueas, protozoos, microalgas y los virus. Los virus todavía son algo un poco complejo porque todavía no nos ponemos de acuerdo si es que son seres vivos o no. Eso depende de la definición de vida y podríamos entrar en una discusión infinita filosófica respecto a eso. Los microorganismos son organismos que únicamente podemos ver al microscopio. Por eso son microorganismos. Los microorganismos en general tienen mala fama. Se reconocen más que nada por generar enfermedades. Sin embargo, solo el 1% de todas las especies microbianas del planeta son capaces de enfermarnos. Los microorganismos son fundamentales para la vida en la Tierra. Tienen un rol único en el ciclo del carbono, del nitrógeno y del azufre. Como lo vimos en mi video de vermicompostaje, son muy importantes en la descomposición de materia orgánica. Ellos son capaces de descomponer los orgánicos como frutas, vegetales y otros, lo pasan a materia inorgánica y esta materia inorgánica son sales minerales que nutren el suelo de las plantas. Por supuesto, los microorganismos cumplen un rol fundamental en nosotros. Nosotros estamos compuestos de una comunidad de microorganismos que se llama microbioma. Ellos son simbiontes con nosotros. Nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros. Nosotros somos hogar y hospedaje para ellos, les damos la temperatura adecuada, le damos alimentos y ellos nos ayudan con muchísimas cosas. Nos defienden de microorganismos patógenos, nos ayudan a digerir alimentos, tienen un rol importante en la salud mental. De hecho, se ha visto que una microbiota desbalanceada podría tener efectos en enfermedades como la diabetes, el asma, enfermedades inflamatorias intestinales, entre otros. Nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos distintas comunidades microbianas. Tenemos la microbiota nasal y vocal, tenemos la microbiota gastrointestinal, tenemos la microbiota urogenital y tenemos la microbiota de la piel. Nuestra microbiota más abundante está en el intestino y hoy día nos vamos a centrar principalmente en las bacterias. En los últimos estudios se ha visto que el número de bacterias que tenemos en nuestro cuerpo es muy similar al número de células que tenemos en nuestro cuerpo. Bacterias que nos ayudan a digerir nutrientes. Las bacterias de nuestro intestino nos ayudan a digerir almidones y azúcares que no somos capaces de digerir por nosotros mismos. Estos son principalmente la fibra que compone la pared celular de las plantas, de todos los vegetales que consumimos. Las bacterias de nuestro intestino nos ayudan a sacarle el máximo provecho y nutrientes a estos componentes. Por otro lado, se ha visto que las bacterias de nuestro intestino son capaces de producir vitamina K y vitamina B2. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que la vitamina B12 que producen las bacterias generalmente no queda disponible para nosotros, sino que la mayoría la usan ellas mismas y de hecho se ha visto que hay alguna especie de competencia por la B12 entre nosotros y las bacterias. Ampliaremos. La microbiota como nuestro escudo. La microbiota en general cumple el rol de entrenar a nuestro sistema inmune, contribuye al desarrollo de componentes del sistema inmune innato y adaptativo. Por otro lado, el sistema inmune mantiene una simbiosis también con la microbiota porque ayuda a que se mantenga. De hecho, se ha visto que un desbalance entre el sistema inmune y la microbiota podría estar asociado a enfermedades del sistema inmune. Bueno, y por otro lado, la microbiota funciona como una barrera física en el intestino. Finalmente, nuestra mucosa intestinal está cubierta por bacterias que impiden el asentamiento de otros microorganismos y además al competir por recursos le hacen bien difícil la vida a los microorganismos e impiden la mayoría del tiempo que estos nos infecten. Microbiota como reguladora del ánimo. En diversos estudios se ha demostrado cómo el intestino influye en el cerebro y el cerebro influye en el intestino. A esto le llamamos eje cerebro-intestino. Esto es a través de rutas hormonales, inmunológicas y neuronales. Muchos hemos escuchado hablar de la molécula serotonina como la molécula de la felicidad.
porque generalmente está baja en los trastornos de ansiedad o depresión. Obviamente no es la única responsable de estos trastornos porque tienen un gran componente ambiental y también obviamente hay otras moléculas y componentes que interactúan en estos trastornos. Sin embargo, la serotonina es uno de los más importantes. De hecho, la mayoría de terapias farmacológicas se centran en la serotonina. Ya adivinen dónde se produce la mayor cantidad de serotonina. En nuestro intestino se produce cerca del 90% de serotonina, específicamente en las células enterocromafines de nuestro intestino. Se ha visto que algunas bacterias que componen la microbiota intestinal liberan unos metabolitos que son ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos estimulan a las células enterocromafines para que liberen serotonina. Esto es uno de los mecanismos por los cuales la microbiota podría incidir en nuestro cerebro y en este tipo de trastornos. En un estudio se sometieron 2 grupos de ratones a condiciones de estrés crónico. Con esto se observa un aumento de las hormonas del estrés y una baja de serotonina. Luego, en un grupo de ratones se administró la bacteria Christensenella minuta y notaron una baja importante de las hormonas del estrés y además notaron un pequeño aumento de la serotonina. Esta bacteria mostró una alta efectividad para la producción de serotonina en el intestino. Por lo tanto, hace poco tiempo se patentó la bacteria y se patentó su posible uso en trastornos de ansiedad y depresión. Finalmente, ¿qué podemos hacer para mantener y dar una mejor calidad de vida a nuestra microbiota intestinal? La alimentación. Es importante incluir en nuestra alimentación alimentos prebióticos y probióticos. ¿Cuál es la diferencia? Los alimentos prebióticos son aquellos alimentos que van a funcionar como nutrientes para nuestra microbiota. Estos deben ser alimentos que son vegetales variados de todos los colores. Estos vegetales tienen fibra y recuerden que nuestra microbiota se alimenta de fibra. Por otro lado, es importante agregar probióticos. Los probióticos son directamente bacterias beneficiosas que van a pasar a formar parte de nuestro microbiota. Finalmente es comer bacterias que van a llegar a nuestro intestino, se van a sentar y van a ser parte de la comunidad que cumple todas estas funciones maravillosas para nosotros. Una cosa importante es que hay que eliminar el exceso de azúcares refinadas, ultraprocesados y grasas saturadas. Estos son cosas que no alimentan realmente nuestra microbiota y también pueden producir algunas sustancias que pueden ser tóxicas para nuestra microbiota. Por último, es importante reducir al máximo el uso de antibióticos. Sabemos que generan resistencia bacteriana y además, así como matan las bacterias patógenas que producen alguna infección, también matan a las bacterias que componen nuestra microbiota. Bueno, y ahora para darles una manito un poco con eso, con la alimentación, les voy a mostrar cómo pueden hacer yogur en casa de forma simple y reduciendo también los desperdicios de plástico. Esto lo pueden hacer con una máquina, una yogurtera, idealmente, como se los voy a enseñar a hacer yo, pero también lo pueden hacer de forma casera usando ollas, pero van a usar un poco más de tiempo. Les dejo el dato de cómo hacerlo si es que no tienen yogurtera en la descripción. Para empezar, comienza lavando bien tus manos y los recipientes y utensilios que vas a utilizar. Para empezar, vamos a agregar un yogur natural, tiene que ser natural, no endulzado. En este caso, el que estoy ocupando tiene las cepas Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Luego, a este yogur le agregamos 1,5 cucharadas de leche en polvo. Esto le va a dar una consistencia un poco más espesa para que quede tipo yogur griego. Y finalmente le agregamos un poquito de leche, cosa de integrar todo y eliminar todos los grumos. La leche es una mezcla de proteínas, carbohidratos, grasas y agua. Ya en este caso yo le estoy echando leche sin lactosa, sin embargo, fíjense bien en las cajas porque la leche sigue teniendo lactosa, pero además trae la enzima lactasa que descompone la lactosa. Agregamos el resto de la leche, es 1 litro de leche en total. Esta leche va a ser el alimento de las bacterias, va a ser la fuente de energía. Y en este proceso en que las bacterias ocupan todo el azúcar, la glucosa de la leche, es donde se produce la acidificación del yogur y la composición, la textura característica del yogur.
Agitamos bien la mezcla hasta que quede sin grumos. Ahora la pasamos a estos recipientes que yo tengo, estos pocillitos de la yogurtera. A mí me gusta que sea así porque así el yogur queda al tiro porcionado. Es muy importante que a medida que vayan echando la mezcla vayan tapando al tiro los recipientes. Recuerden que en el medio ambiente hay bacterias que pueden entrar a los frascos y finalmente recuerden que si generamos las condiciones para que crezcan bacterias del yogur, también podrían crecer bacterias patógenas si este proceso no lo hacen con todas las precauciones. La yogurtera le da a esto una temperatura de 40 grados Celsius, que es la temperatura óptima de crecimiento de las bacterias del yogur. Es muy importante que cuando pongan los recipientes dentro de la yogurtera, los dejen semi tapados porque las bacterias del yogur crecen en presencia de oxígeno. Dejamos los frascos en la yogurtera durante 10 horas. En este proceso lo que hacen las bacterias es descomponer la lactosa de la leche en una molécula de galactosa y otra de glucosa. La glucosa luego la fermentan, es decir, obtienen energía a partir de ella. Y el producto de toda esta cadena es ácido láctico. El ácido láctico disminuye el pH del medio, es decir, lo acidifica. Para esto de pH pueden ir a ver mi video del mojito tricolor. Y esta acidificación primero le da el sabor característico al yogur y además al bajar el pH cambia la estructura de la proteína caseína de la leche. La coagula formándose esta textura característica del yogur. Approximately 10 hours later. Cuando transcurren ya las 10 horas, ya lo pueden sacar, tienen que tapar bien los pocillos y lo meten en el refrigerador. Al principio no van a ver una textura tan firme, pero después de un tiempo en el refrigerador va a quedar sólido y firme. Y ahora les dejo un bonus de un desayuno para la oficina. Para esto necesitan una cucharada de miel. Con esto yo saco el yogur y lo pongo en un recipiente. El yogur todavía está un poco líquido porque acaba de salir del proceso. Le agrego una cucharada de chía. Esto lo revuelvo y lo paso a un frasco. Este frasco lo dejo refrigerando y me queda un rico chía pudding. Yo en este caso me traje a la oficina este chía pudding, fruta, cereales, granola, una mezcla de semillas y esto lo mezclo y me lo como, así que es algo nutritivo, tiene probióticos y prebióticos también porque trae harta fibra, así que microbiota feliz. Bueno, y este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, que se motiven a hacer yogur en casa y que bueno, les agradezco mucho el recibimiento de los videos anteriores, espero que me comenten qué les gustaría ver, qué cosas aprendieron, si les sirvió y eso, nos vemos en un próximo video.